Buenas tardes, maestro. Estoy bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Amable. Buenas ¿Cómo tardes. le va? Lorena, muchas gracias por su atención. Y Hola, buenas tardes. Lorena Pensamiento, la Ortega, Maura Viván. Ya somos todos, ¿verdad? ¿Quién falta? Emilio, Sandra Ordaz y Sandra Ramírez. ¿Eh? ¿Cómo han estado? Hola. Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal de viaje? ¿Cuál viaje? ¿No estaba en su casa la otra vez, dijo? Ah, bueno. Lo que pasa es que vandalizaron las instalaciones del internet y dejaron a media colonia sin servicio. Ya vinieron los señores de Teléfonos de México y ya metieron fibra óptica, entonces espero que no haya tanto problema. A ver, ¿qué vimos la clase pasada? Acuérdenme. Vimos un poquito de calidad, de un enfoque, pues que la calidad pues realmente no es un tema nuevo, que es un tema que se ha estado manejando desde muchos años. Hay muchos autores que han estado trabajando en este tema y con sus teorías. Pues, que la ética y la calidad van de la mano en todos los procesos, en todas las empresas, que vimos que pues la teoría de Denning, de Ishikawa, de Crosby, de Juran y sobre todo la de Don Abedian, que es en la que se enfocó un poquito más, ya que él iba más directamente sobre los hospitales. Exacto. Las otras teorías iban más sobre las empresas, pero encajaban dentro de un hospital. Claro, lo que Eh, pasa es que un hospital también es una empresa. ¿Por qué es una empresa? ¿Por qué se dice que el hospital es una empresa? pero yo creo porque tiene un cliente y alguien que solicita un servicio y alguien que provee esa atención. Claro, y además porque tiene objetivos y metas establecidos a cumplir, ¿sí? El hospital público se dice que es empresa por esa razón, tiene objetivos y metas. Y es público, ¿por qué? Porque atiende a una comunidad específica, ¿sí? Esa es la situación. Muy bien, muchas gracias, Griselda. ¿Alguien más que me pueda decir algo de lo que vimos? Lorena, Astrid, También vimos los siete, ay, se me fue. ¿por qué, Los, perdón? vimos los siete pilares de la calidad también. A ver, ¿cuáles son? La eficacia, la efectividad, Ajá. la aceptabilidad y la equidad.
Ay, me falta creo que más. Muy La bien. optimización, Eficiencia. la eficiencia, Ujú. ¿Qué más? mm, pues es lo que me acuerdo. ¿Ya no se acuerda de más? No, A ver, porque ayúdenle a ver, Astrid, ayúdenle a Lorena. Es que ya me ganaron. ¿Qué le ganaron, Astrid? ¿Qué le ganaron? Platíqueme. Pues diversos enfoques, Ajá. también desde la teoría de los sistemas y así como dijo Griselda, las aportaciones de varios autores Ajá. Y luego, y es lo que me acuerdo. ¿cómo que ya se le olvidó, Astrid? ¿Cómo está eso? Platíqueme. Mm, Estábamos viendo, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, ayúdenme. A ver quién echa la mano. ¿Quién le Ah, falta? sí, Laura. los pilares de Ajá. calidad, que viene siendo eficacia, eficiencia, efectividad, optimización, legitimidad y equidad, que son los que permiten para evaluar el desempeño institucional. ¿Y eso cómo lo aplica usted en su trabajo? Mm, 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 mm. Pues aquí se resalta más lo que es la importancia de la seguridad del paciente y pues como un monitoreo dentro del hospital, así mm, como Ajá. algún comité o los círculos de calidad también. Los comités del hospital funcionan alrededor de un comité muy importante, o quizá el más importante de todos los comités que están ahí, lo conocen como COCACEP. ¿Qué quiere decir COCACEP? ¿No sabe? Consejo de Calidad y Seguridad del Paciente. Comité de Comité de calidad, Calidad y Seguridad del Paciente. exacto, ese es el COCACEP. Y ese COCACEP se supone que es el comité de comités, el de archivo clínico, el de mortalidad, el de mortalidad materna. ¿Qué otro hay? Mm, Comité de calidad, comité de bioética, ¿sí? Todos esos, sus actas, se hace una concentración de todos los acuerdos y forman el COCACEP famoso, ¿sí? Pero resulta que ni trabaja en el COCACEP, ni trabaja en ningún otro comité, son puros inventos. Hacen las actas por hacerlas, no tienen ni la menor idea de la trascendencia que puede llegar a tener un acuerdo de comité. Y desafortunadamente todo lo echan a perder. Muy bien. Miren, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bien importante, bien interesante. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Ya lo ven? ya. Bueno, hoy vamos a platicar sobre la calidad Profesor, del... perdón que lo interrumpa. Nos habíamos quedado en la diapositiva 25. Nos faltaba terminar anteriormente la otra Ah, bueno, presentación. no se preocupe, ahorita lo echamos a volar. Un tantito. Vamos a ver.
Permítame. Mande. El contexto actual de la calidad y sus indicadores. Griselda, Fue el tema anterior. Sí, Y es que ahora la estoy buscando las diapositiva capturas y me fui 25. ahora desde arriba, porque hay algunas que las volvieron a reenviar. Ujú, estoy viendo y ya son dos, tres que me pasa así. Dije, a ver, mejor inicio de nuevo de arriba hacia abajo y voy checando las que ya tengo registradas. Entonces ya le estoy haciendo así. haciendo necesario establecer Ujú, de salud ok, que permitan la evaluación. a ver, aquí está. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Yo, pero no estoy hablando. ¿Quién es yo? Griselda, pero no, no hay nadie conmigo. Ah, No, es que es cuando estaba buscando Laura a la ver, diapositiva. entonces es esto, es la diapositiva 25. Nos quedamos aquí. Sí, en esa nos quedamos. Esa es Ok, la última que tengo registrada. muy bien. Bueno, entonces, de lo que vimos hasta ahí, este es el modelo de don Adrián, ¿sí? Y habla de que se supone que la atención a la salud tiene tres componentes: la atención técnica, la relación interpersonal y el medio ambiente o las comodidades en los que se lleva a cabo el proceso de la atención. De todo esto se concluye que si la estructura de recursos es la deseada, de acuerdo a la población objetivo, ¿por qué la población objetivo es la que tiene que ver con respecto a la estructura de los recursos? ¿Mm? ¿Por qué decimos eso? Laura, Laura Vivanco, Sí, lo escucho, profesor. a ver, dígame, ¿por qué decimos que la población es el objetivo de la estructura de los recursos? Es referente a que en base a esto se verán aplicados realmente los resultados, ¿no? Que en los que se trabaja o sobre todo sobre bueno, no sé si estoy bien, la calidad de atención que se le está dando a los pacientes. Eso es parte de lo que perseguimos. Pero la población objetivo es el objetivo de de la estructura de recursos y de los procesos en función directa de que esa población es la que nos marca las necesidades que debemos atender. La población es la que tiene las patologías, la violencia, las situaciones que están alrededor del hospital. Y nuestros recursos humanos, técnicos, tecnológicos, materiales y financieros están enfocados justamente a la atención de esa población. Ujú. De manera homogénea y de acuerdo a todo lo que se ha venido planeando. Los resultados deben ser óptimos. Por otra parte, es importante destacar esa preocupación por la seguridad del paciente. En 1991, después de casi un siglo, desde 1800, no se había puesto tanta atención y se dio pie a los primeros enfoques de seguridad del paciente, ¿sí? Finalmente, este modelo de Abedison Averian también considera necesario tener en cuenta que la calidad de la atención
debe enfocarse desde tres ángulos diferentes, conforme a la satisfacción no solo de las expectativas del derechohabiente, sino también de la institución que otorga el servicio y del trabajador de salud mismo, ¿sí? Entonces, la satisfacción del cliente, la satisfacción del hospital y la del prestador de servicios de salud, ya sea el médico, ya sea la enfermera, deben sentirse satisfechos y estar de acuerdo con la atención que se le brinda al paciente. Ujú. Ahora bien, un indicador no es otra cosa más que la construcción teórica concebida para ser aplicada a un colectivo y producir un valor numérico por medio del cual se procurará cuantificar algún concepto o noción asociada a este colectivo. Es decir, un indicador es una operacionalización cuantitativa que nos permite medir conceptos abstractos como la calidad, como la eficiencia, estableciendo comparaciones en tiempo y espacio. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más común. A partir de ello es posible obtener un conjunto de conceptos y actitudes asociados con la atención recibida, mediante los cuales se adquiere información que beneficia a la organización otorgante de los servicios de salud, a los prestadores directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas. ¿Sí? O sea que estamos repitiendo, estamos considerando las expectativas del paciente, como nosotros cuando vamos a algún restaurante o vamos a comprarnos alguna prenda que necesitamos a algún evento. ¿Qué buscamos? Que tenga textura bonita, y todo eso que es. Pues satisfacer mis necesidades a lo que estoy buscando. Claro. Pero además de eso, cuando usted va a comprarse, por ejemplo, un bolso para ir a trabajar, ¿qué busca en el bolso? Que sea funcional. ¿Qué más? eh, Que sea de calidad. sí, Exacto, que sea de sí. calidad. Sí. Entonces, ustedes también evalúan la calidad de un producto. Ujú. De la misma forma, un paciente evalúa la calidad del servicio que le prestamos. ¿Sí? Esa es la situación, ¿sí? Y evaluar esa calidad desde esa perspectiva es cada vez más común. ¿Por qué? Nosotros tenemos, por ejemplo, dicen el día cama, ¿sí? Y ese es un indicador. Pero, por ejemplo, llega, y ya me estoy confundiendo, estoy mezclando cosas. Cuando llegan las supervisiones, ¿a quién se dirige? Al personal operativo, en lugar de los entrevistan y entrevistan también a los pacientes. ¿Qué le preguntan al paciente? ¿Cómo se siente? ¿Lo atienden bien? ¿Le cambiaron su cama? ¿Le dieron sus medicamentos oportunamente? Y todo eso, ¿de qué forma parte? De la medición de la calidad del servicio que estamos brindando. Al final de cuentas,
si nosotros tratamos correctamente y dignamente al paciente, él se va a sentir a gusto. Si lo escuchamos, se va a sentir a gusto. Si le damos sus medicamentos en tiempo y forma, igual, ¿verdad? Y entonces, así es posible obtener un conjunto de conceptos y actitudes asociados a la atención recibida mediante los cuales se adquiere información que beneficia a la organización otorgante. Lo mismo sucede cuando alguien de la tienda le pregunta si el bolso que compró fue de su gusto, si el precio que pagó por el bolso es correcto o no es así. Sí. ¿Sí? Pues es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa información beneficia a la organización que brinda los servicios de salud, a los prestadores directos. ¿Quiénes son los prestadores directos? Médicos y enfermeras, ¿no? Técnicos de laboratorio, técnicos de radiología, técnicos de imagenología, médicos o odontólogos, ¿sí? Y por supuesto los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas, ¿sí? Si el paciente se siente satisfecho y bien atendido, va a decir, me trataron con calidad. Y esto se debe a que la percepción subjetiva del usuario habla de la calidad del servicio, conjugando al tiempo tanto sus necesidades como sus expectativas. Medir la satisfacción de los usuarios de los servicios sanitarios es de suma importancia porque está contrastado que un paciente satisfecho se muestra más dispuesto a seguir las recomendaciones médicas y terapéuticas y por lo tanto a mejorar su salud. Esto es importante analizarlo porque si nos damos cuenta, muchos de los pacientes que se atienden actualmente en los hospitales no concluyen sus tratamientos, no se toman los medicamentos ni en tiempo ni en forma y, perdón, y al poco tiempo regresan al hospital más delicados o más enfermos que cuando llegaron la primera vez. ¿A qué se debe? Sobre todo en hospitales públicos, se dice que los hospitales en general son hospitales escuela, ¿sí? Le brindan oportunidad a los estudiantes de medicina a realizar sus internados o sus residencias cuando están estudiando alguna especialidad. La diferencia entre un interno y un residente es que el interno es estudiante de pregrado y el residente es un estudiante de posgrado, ¿sí? El residente ya es médico, ya terminó la carrera, el otro está estudiando. Pero resulta que tantos R1 como internos son los que ponen a dar la consulta y la expedición de recetas, las notas médicas, y total que se hace un relajo gigantesco entre el expediente clínico y las terapéuticas recomendadas, de tal manera que el paciente se siente insatisfecho, maltratado por los médicos respecto de sus malestares. Entonces, no le dan la importancia a esa terapéutica, a esa toma de medicamentos que debe de realizarse. No sé si ustedes lo han observado así. Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido sobre el particular? ¿Eh?
Yo, bueno, lo que yo percibo, por ejemplo, con los pacientes que se van a operar, hay pacientes que a veces, como usted dice, son atendidos por los residentes y luego nos han expresado que a veces no conocen al médico escrito porque siempre los ha visto el residente y ahí como que tienen miedo, temor de que si realmente los va a operar el médico que no asignaron. Bueno, en cuanto a cirugía, pues es importantísimo eso, ¿no? Porque qué experiencia puede tener un residente. Y hay que ver qué R es, uno, dos, tres, cuatro o cinco, dependiendo también del tipo de especialidad que esté realizando, ¿no? ¿Cuántos años son para ginecólogo obstetra o cirujano y ginecólogo obstetra? Depende, de 3 a 5 años. De, de Los, 3 a 5 años. Los, los 4 años. neurólogos más, los oncólogos estudian creo que hasta 6, ¿no? sí, Sí, son todavía. 6 años. 6 años. El cardiólogo hasta 6. Los Sí, neurólogos, los neurocirujanos son los que más tiempo de estudio No, tienen. son como 10 sí. años la Sí, residencia. Entonces, quiere decir, si soy pura- R1, ¿qué confianza me puede tener el paciente? ¿O qué Ninguno. experiencia, o qué experiencia respecto del padecimiento que tiene puedo tener yo como médico? Porque los residentes ya son médicos. ¿Sí? Y desgraciadamente los estudios, los niveles educativos en las universidades son muy pobres ya. Antes se estudiaba de enero a diciembre, un año completo se tenían las materias. Ahora son años de 3 meses, de 4 meses o de 6 cuando mucho. Y eso si no hay huelgas. Y realmente los estudiantes se ponen a estudiar. ¿Tienen los libros en la mano? ¿Ustedes lo viven o no? Sí, profe. Y tienen los libros en la mano ellos. ¿Ustedes los ven estudiando realmente? No las escucho. Hola, ¿sí me están escuchando? sí, sí lo Sí, estamos escuchando. Y luego, ¿por qué no me contestan? Pues Porque realmente yo me ha tocado ver, perdón, me ha tocado ver que esas últimas generaciones de a partir un año antes de la pandemia, el interés por aclarar las dudas que pueden tener o las preguntas que hacen los escritos ahí se quedan en el aire. Ya no hay esa sí, presión sobre los internos o ese interés que había antes, ¿no? Que cuando entraban se querían comer al mundo. Ahorita como un poquito más pasivos, a su ritmo, que es un ritmo un poquito pasivo. Entonces así como que ya no son las mismas generaciones de antes. Es lo que Independientemente pasa de en el eso, hospital, no sé, antes, en los, otros hospitales. pues a mí me ha los, tocado que sí los que, internos y los R1 se la pasan más escondiéndose. ¿verdad? E inclusive, bueno, ya hasta un médico me tocó ver usando el chat GPT para hacer su nota médica. Claro, Hasta así ese. es. Y dije, con Ah, razón, me sacó una dosis media rara, dije yo. ese es el problema. Están mercantilizados los médicos, están pensando que el Internet les va a resolver cualquier situación y están equivocados. El Internet es muy mentiroso. Los libros por algo están hechos, ¿no?
Por algo alguien se dedicó a prepararlos, a redactarlos y a recomendar acciones. Ujú. Ustedes que están en quirófano se dan cuenta, por ejemplo, cuando los residentes que son médicos realmente tienen la vocación de la medicina. ¿Cuántos hay que se les mueren los pacientes en las cirugías o en el postquirúrgico? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay que realmente se aplican y conocen y estudian la anatomía para no lesionar una arteria, un vaso importante, no lastimar ningún órgano que pudiera tener consecuencias más allá de las que pudiera tener el, el paciente por la propia herida de cirugía, la propia herida quirúrgica, ¿no? Entonces, eso es justamente la percepción del paciente, lo que está sintiendo, lo que se ha venido manejando en los pacientes. Un paciente que está bien atendido, un paciente que está, que se siente que le pusieron la debida atención a su padecimiento, ese cumple con la terapéutica, ese sí cumple la dieta. ¿Sí? Bien. Entonces, desde la perspectiva del paciente, la tarea del médico se puede dividir en una tarea técnica por el conocimiento científico y la interacción personal, la relación que establece con el paciente. A estas dos tareas habría que añadir las condiciones bajo las cuales se ofrece la atención, como el confort y aspectos relativos a la información o comunicación y la rapidez o amabilidad con la que es tratado. ¿Sí? Cuando llegan al consultorio, ¿qué es lo primero que ven ustedes como pacientes? Porque ustedes sí han de haber sido, han sido o llegarán a ser pacientes de un médico en algún momento. ¿Qué observan en el consultorio? Como pacientes, no como enfermeras. Pues primero la atención y pues sí saben sobre todo de tu diagnóstico y cuál es el motivo por el cual te presentas ahí. Pero desde que le preguntan y cómo se lo preguntan, ¿no? Dicen que el, el dragón se le conoce como agarra el taco, así los médicos, ¿no? Si es un buen médico, vas a ver hacer o plantear una pregunta al paciente de por qué lo va a visitar, ¿no? O qué siente, cuáles son los síntomas que tiene, y empieza a platicar con él de tal manera que empieza a tener información directa de por qué es la visita. Pero ustedes como personas, cuando entran al consultorio, ¿qué ven? Está bien la información y la forma en que lo tratan. ¿Qué más ven? Pues quiénes están ahí, ¿no? ¿Qué más? Nada más eso ven. Desde que entramos al consultorio, Sí, su porte, la limpieza, su pulcritud, cómo actúa, cómo se mueve, cómo saluda, todo, o sea, ok, el porte que forma parte del confort, bueno, de la imagen del médico, de la ¿no? imagen, sí, sí. La limpieza, el orden del escritorio, el orden de los equipos que llega a tener, el manómetro, el estetoscopio, en fin, todo lo necesario para que ustedes puedan recibir una atención adecuada, ¿sí? Que las sillas donde ustedes se sientan sean cómodas, Ujú. ¿sí?
Y si no las tienen, ¿qué pasa? En un hospital público es muy común ver sillas parchadas, sillas Oh, sí. amarradas con cinta Vendas, canela, sí, cierto, sí. con los asientos cubiertos con tela adhesiva, ¿sí o no? ¿Y qué imagen le genera un consultorio en esas condiciones? ¿Usted se sentiría a gusto? No, Hola, no, de hecho yo una vez fui a una cita con un médico y estaba sentada afuera y desde que me senté en la sala así de espera, le dije a mi esposo, vámonos, ve, porque vámonos, no, hay algo que no me dio confianza y eso que nada más estaba en la sala de espera. así pasa, ¿no? Sí. Bueno, esa es parte de lo que es el manejo con el paciente. Entonces, el análisis de la satisfacción del usuario es visto como un indicador de dimensión de resultado. A partir de este indicador se puede obtener la opinión acerca de los aspectos de la estructura, comodidades, instalaciones físicas y organización, ¿sí? El proceso, los procedimientos y acciones que se realizan en la consulta y el resultado, cambios en el estado de salud y la percepción general de la atención recibida. ¿Qué tal? ¿Me equivoco en esas apreciaciones del paciente? Y en la imagen, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más de una encuesta respecto de espacio físico y organización, proceso de dispensación, ¿sí? Eh, formas globales que se manejan, ¿verdad? Desde ahí nos damos cuenta de la intención o de la vocación del hospital y del personal principalmente. Ahora, la opinión de los usuarios tiene una alta credibilidad en los estudios de satisfacción, debido a que la evaluación que hacen del servicio es producto de sus experiencias, ¿sí? Y no está mediada por juicios de los servidores del programa. Se ha determinado que las prioridades para el paciente son recibir atención oportuna, ver satisfechas sus necesidades de salud, recibir un trato digno, amable y respetuoso, que la institución prestadora del servicio cuente con el personal suficiente y preparado para otorgar la atención requerida, que esta institución disponga de los recursos suficientes para otorgarla y que la atención brindada se dé en un ambiente adecuado. Es lo que usted mencionaba hace un momento, Griselda. Ujú. Hola, hola, hola. Sí, Ah, háblenme porque no se me perdió el identificador de voz y entonces parece que estoy hablando solito, aquí como perico. No, profe, sí lo estamos escuchando bien. Bien, bueno. Entonces, en las últimas décadas, digamos 2, 3 décadas atrás, se está presentando en México el fenómeno demográfico conocido como envejecimiento poblacional. Digamos de los años 90 para 90, 2000 y está ahora hasta 2026, son casi 3 décadas. Se ha presentado y se ha acrecentado este envejecimiento de la población, ¿sí? Sector que ha adquirido una gran relevancia
en cuanto a sus condiciones de salud, ya que en gran parte se ven afectados por enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, osteoartritis degenerativa y otras enfermedades. En México hay más de 10 millones de adultos mayores y el 25% tendrá más de 60 años en 2040. Estamos hablando que dentro de son 14 años, 15 años, una década más, la población va a estar ya más envejecida. Hay menos nacimientos, ¿sí? Los matrimonios ya tienen máximo un hijo o dos, pero ya no más, a diferencia de los años, digamos, de 60 a los 70, principios de los 80, había familias que las integraban entre 7 y 11 hijos. Ahora no. Y toda esa gente pues, se ha ido envejeciendo. Los matrimonios ya no son a los 25, a los 23, ahora son a los 30, a los 35, en cuanto a las mujeres, en cuanto a los varones, arriba de los 40, hasta arriba de los 40 años. ¿O no es así? No sé si, por ejemplo, allá en Baja California, que es un territorio relativamente joven, ¿cómo, esto cómo se ha venido presentando, Griselda? Lo que sí es que, por ejemplo, lo que es la edad promedio de envejecimiento, de vida, la edad promedio ha aumentado considerablemente. Aquí vemos mucha gente que de 90 a 100 años y con sus achaques, pero buenas condiciones. Y sí, pues son poblaciones que tenían muchos, eran de muchos hijos. Y esto ha estado disminuyendo conforme fue avanzando, ¿no? Eh, por una mejor calidad de vida, las familias ya igual no tienen tantos hijos, uno o dos hijos. Mm, Es rara las familias que ya vemos de tres o cuatro. No claro. sé, Astrid, tú que vives por acá. Para empezar, es Baja California Sur. Sí. Bueno, bueno, así Ese, como mencionaba Griselda, como ella vive más en el municipio turístico, yo vivo en la ujú, parte del estado, pero acá, pues acá se ha visto más promedio aproximadamente de 2 hijos y aparte los perrijos. pues, hay más perrijos que Hay hijos. más perrijos que ¿Eh? hijos. Y pues ya no tanto el estado civil de casado, sino más de unión libre también. Se ha visto Unión mucho. libre. Ajá. Eso O sea, también, o, quiera o no, o- influye. o como se dice vulgarmente, ejercen sin título, Sí, ¿verdad? Y sin embargo, tienen ese tipo de relación, pero no buscan embarazarse. tenemos Mm, también ejidos donde hay campos agrícolas. Ahí es donde nada más se ve que tienen más hijos. bueno, hay, en ese tipo de lugares, pues hay más, hay otro tipo de actividades y otro tipo de consideraciones Mm, con respecto a los hijos, ¿no? sí, Entonces, todo esto es de preocuparse. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Porque en 14 o 15 años vamos a tener poblaciones arriba de 60 años y se han preparado o se han considerado ese envejecimiento, esa transición demográfica
de la población y evidentemente epidemiológica con respecto a las necesidades de cobertura de nuestros recursos materiales en general, porque ahora en lugar de camillas vamos a necesitar sillas de ruedas, ¿sí? Ahora en lugar de antibióticos vamos a necesitar antihipertensivos, edulcorantes y una serie de cosas más que no las tenemos previstas y que podemos y que debemos poner atención, ¿sí? Porque hasta ahorita, si ustedes conocen las 10 patologías más importantes de atención en sus hospitales, ¿quién me las podrían decir? Laura, Lorena, ¿Lo puede repetir? Pues que si No le... conocen las 10 patologías más Ah, importantes que atiende su hospital. Pues sí, donde yo laboro sobre todo oncología, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Insuficiencia renal como comorbilidad de diabetes, ¿no? Ujú. complicaciones Complicaciones de de visuales diabetes. como comorbilidades de diabetes. Ujú. Oncología, ¿qué otra cosa puede haber dentro de la oncología? Las comorbilidades propias de esas enfermedades, ¿sí? Sobre todo Las, vascular también, porque hay muchos pacientes con amputaciones, ¿con qué, perdón? complicaciones de la diabetes, porque Ah, sí, son muchos pacientes cardiovasculares, ya ajá, llegan pues ya complicados cardiovasculares, con amputaciones. renales, el famoso pie diabético. ¿Y por qué se da el pie diabético? ¿Por qué desarrollan esas lesiones? Por el azúcar en sangre, por la alimentación, porque no ponen atención, no tienen cuidado personal adecuado. ¿Por qué sería? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer enfermería para evitar o bajar los índices de esas morbilidades? Pues eso ya es más tarea de primer nivel de atención. La promoción a la salud, de buenos hábitos, principalmente, porque desde el primer nivel ya se empieza a hablar, el paciente ya tiene diabetes o hipertensión, pues entonces el enfoque es evitar las complicaciones que tiene que evitar pasar lo que es el segundo nivel. Muy bien, estoy de acuerdo que tiene que ser primer nivel, pero si ya llegan a segundo nivel, con otras comorbilidades derivadas de la enfermedad madre, Y luego se va incluyendo cuando están hospitalizados, ah, ahorita lo de la temporada, que son las infecciones respiratorias ah, también. Y si exactamente, nos vamos más avanzados, pues alguna neumonía también, claro. adquirida en el hospital. Y ahora con el famoso COVID y el SARS-CoV-3 y el Influencias, influenza y una serie de cosas. La influenza llegó como la gripe, ¿no? Para quedarse. Y el COVID COVID. igual, Ujú. ¿sí? Llegaron para quedarse. Pero pues muchas veces el primer nivel, bueno, todos los niveles de atención ya se encuentran bien saturados porque primer nivel nada más atienden solamente una cosa, principalmente a lo que va el paciente, pero ya no da tanta la orientación porque siempre están los jefes con el reloj a la mano de que tienen que pasar pacientes. Si tiene un consultorio menos consultas, pues ahí le andan buscando hasta pacientes para que completen las metas. Pues sí, pero no se trata de cubrir las metas al aventón.
Ujú. Ya, Realmente se trata de entender qué es la atención de primer nivel. ¿Sí? sí, ¿Ustedes conocen la declaración de Alma-Ata? Sí, bueno, leímos un poquito acerca de la declaración de Alma-Ata, sí. Esa habla del primer nivel. ¿Y quién la estableció? ¿Quién estableció esos acuerdos que se derivaron de esa reunión? La Asociación Médica. Y son los mismos médicos los que no trabajan. Y no porque no quieran hacerlo, simple y sencillamente, como les digo, están mercantilizados. Les interesa irse rápidamente a la privada porque ahí ganan en los, en los centros de salud o los de segundo nivel. No ganan. Bueno, tienen un salario, pero no les interesa. Y menos les interesa la atención de la gente. ¿Y por qué está enferma la gente? Por la falta de información, por la falta de orientación respecto de sus dietas, respecto de sus hábitos de higiene, ¿sí? De sus, de la falta de orientación en cuanto a su comportamiento, a su conducta. Ujú. No lo hacen. Ya se perdió todo aquello. El médico familiar, que ahora eh, pomposamente se dice que es el especialista en atención en medicina familiar, pues ¿qué hacen? Comparados con los médicos que tenían antes su consultorio en su casa o a un lado de su casa, con sus rótulos así gigantescos, doctor Juan Pérez, egresado de la UNAM, medicina, cirugía y partos, porque el título es médico cirujano. Y ahora les exigen una cédula de especialista en cirugía para poder entrar a un quirófano. Entonces también el médico pierde interés por la verdadera vocación de la medicina. ¿A qué se dedican? Pediatría, ginecobstetricia. Y las especialidades de urología, cardiología, neumología y todas estas que requieren más años de estudio. ¿Cuántos médicos trabajan para entrar a esas residencias? Les pregunto a ustedes que están en el medio. Hola, ¿me están oyendo? sí. Entonces, ¿por qué no me contestan? Les digo que no me aparece el identificador de voz. Para mí es importante escucharlas. Eso, ¿en dónde trabaja usted, Laura? Laura Vivanco. En el Hospital Regional de Iste Puebla. Y ahí en Puebla, los médicos, ¿qué residencias o qué especialidades están estudiando en la residencia? Pues hay cirugía general, gastroenterología, pediatría, ginecología, cardiología. ¿Cuántos hay en cardiología? La verdad no los conozco. ¿Cuántos hay en ginecobstetricia? Creo que 4, pero depende de estos por el año que van cursando, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto año. Hay neurocirugía, eh, urología. ¿Cuántos hay? Pues ahorita aproximadamente son
Son creo que 10. en todas las especialidades, o No, nada más en solo neurología. en una especialidad y depende el año, pero la verdad desconozco el total de cuántos residentes hay en toda la institución. Si fíjense, hagan un estudio ustedes, así. No, no, no para otra cosa, simplemente para que se den cuenta de lo que hace falta. Un urólogo es importante para gente de adulto mayor, por supuesto que sí. Un geriatra, Sí, un médico internista. sí, ¿Y en dónde están? Perdón, también hay medicina interna. Por eso, ¿de acuerdo? Cuenten, cuántos están estudiando esas especialidades y se darán cuenta de la cantidad de gente que hace falta. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que para 2040 se espera que la población tendrá más de 60 años. Esto va a incrementar el costo de la atención médica, la carga de mortalidad crónica acumulada, ¿sí? Y las enfermedades que se van a reportar en mayor prevalencia en el país, en este momento ya es enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, principalmente. ¿Sí? Entre los adultos mayores se ha encontrado que los aspectos de calidad en la atención médica considerados prioritarios son el trato amable, la mejora contra el padecimiento y el corto tiempo de espera. Los pacientes de este grupo de edad padecen enfermedades crónicas y necesitan de tratamientos por el resto de su vida, por lo que se incrementan sus requerimientos de apoyo institucional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, requieren apoyo de interdisciplinario, nutriólogo, psicólogo, rehabilitación, internista, geriatra, Por eso, laboratorio, sí, todo eso es el apoyo institucional, la actuación multidisciplinaria de consultas para mantenerlo en funcionalidad al adulto, ¿sí? Este, no le van a quitar lo viejo, pero lo van a pintar, le van a apretar las bisagras, le van a aceitar las bisagras, ya no va a rechinar tanto. Ujú. En México, el sistema de salud tiene como objetivo establecer instrumentos que promuevan la calidad y la eficiencia de los servicios de salud, ampliar la cobertura de la seguridad social, acelerar y profundizar la descentralización y extender la cobertura de servicios. ¿Sí? Evaluación de la calidad en la atención en salud es un primer paso para la reforma del sistema en zonas urbanas y rurales, pobres, a través de un paquete básico de servicios. ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo actualmente a través del famoso bienestar, ¿verdad? Las guías de práctica clínica en general reconocen la importancia de yuxtaponer la esperanza de vida con el tiempo de demora del beneficio de intervenciones preventivas. Preventivas. Los indicadores de calidad promueven intervenciones preventivas para los pacientes en un cierto rango de edad, sin considerar la heterogeneidad del incremento de la expectativa de vida a mayor edad, ¿sí? Que evidentemente ha crecido. Y les puedo asegurar que no vamos a tardar mucho en que esa curva empiece a descender si no tenemos clara y precisamente un buen desarrollo del sector salud.
Ahora bien, con la finalidad de garantizar la calidad en las prestaciones de salud en los países de América Latina y el Caribe, la Organización Mundial de la Salud, así como la Organización Panamericana de la Salud, ubicada en Colombia, ha estado desarrollando desde los años 80 esfuerzos orientados a incrementar la calidad y la eficiencia de la atención de los servicios de salud, así como la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. A la fecha, el concepto de calidad ha evolucionado hacia el concepto de calidad total, cuyo indicador fundamental es la satisfacción de las expectativas del paciente, ya se trate de pacientes internos o pacientes externos. ¿Sí? Expectativas de los pacientes, implícitas o básicas, explícitas, que exigen, que exigen algunas especificaciones y requisitos, y expectativas latentes, que son aquellas que involucran un nivel de excelencia por un valor agregado y no siempre esperado. ¿Sí? Yo no espero que me traten con calidez, pero si me tratan con calidez es algo que yo no esperaba. Y ese es el valor agregado que se tiene en la atención médica, la calidad, y el valor agregado es la calidez. Finalmente, podemos recordar que se deben otorgar la atención médica al usuario con oportunidad, competencia profesional y seguridad, y con respeto a los principios éticos de la práctica médica, para que tienda cada vez más a satisfacer las necesidades de salud y sus expectativas. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta aquí preguntas, comentarios que quieran hacer, por favor. Griselda, Lorena, Laura, Astrid. Hola. Sí, pues básicamente lo que usted explicaba ahorita va encaminado a lo que decía don Navedia, ¿no? Va en que si todo va relacionado en las tres áreas que tienen que medirse, la estructura, los procesos, los resultados, que van de la mano. Básicamente es lo que profundizó un poquito el día de hoy, ¿no? Mm, Bueno, entonces nada más puede redundar un poquito en la definición de calidad de don Abedián. Sí, pero a mí me interesa mucho que todo esto que estamos viendo lo palpen en sus hospitales, se den cuenta de la falta de vocación que hay en enfermería y en medicina. Antes eran más, como más apegados, como más convencidos de su trabajo. Sí. Bueno, yo noté un cambio post pandemia que ve que hubo mucha escasez de médicos y después Ujú. de eso ofertaron muchas plazas para hacer las especialidades. Y obviamente en cada especialidad y de momento, por ejemplo, siempre llegaban 4 anestesiólogos, ¿no? Y de momento llegaron 10, pero ya no todos tenían el mismo compromiso. Yo los sentía como que muy relajados y obviamente pues no sé, No se no lo aplicaban sentía con esa, seguridad. no, no, tampoco de seguridad, compromiso con los pacientes, ya iban como que por querer asistir, nada más, No, por pero no lo cubrir, hacían por convicción, no. era por satisfacer alguna idea que te tenían de estudiar, ¿no? Pero no era un convencimiento pleno.
Sí, no Exacto, se son, veía en su atención, en el trato hacia sus pacientes, pues no tenían realmente interés. Y así se ha venido suscitando hasta ahorita. Incluso antes, por ejemplo, cuando no había tanto residente, los que entraban a auxiliar en cada procedimiento eran los internos, médicos internos de pregrado. Y pues se sabían todo de los pacientes y estaban muy, muy comprometidos. Y ahora ya entran así como que, ay, me dejan ver su cirugía. Y pues ujú, tampoco está permitido tener tanto tanta personal dentro gente. del área quirúrgica. Tenemos Claro, una limitante y pues algunos hasta son groseros ¿a de que se poco? les hace la observación. Así es, efectivamente así es. Bueno, les agradezco la atención y que me hayan recordado de que no habíamos terminado. Yo pensé que lo habíamos concluido. Voy a cerrar esta y vamos a platicar ahora sobre la cuarta unidad. La cuarta unidad vamos a tratar la calidad en enfermería como gestión, implementación y medición de la misma. ¿Sí? Vamos a ver qué está pasando aquí. Calidad de enfermería, gestión, implementación y medición. Bien. A nivel mundial, los profesionales de enfermería representan el grupo ocupacional más grande de la fuerza de trabajo del cuidado para la salud, el 70% del total, ¿sí? Entregando el mayor porcentaje de atención en todos los niveles del continuo del cuidado, y esto representa una proporción significativa de los costos operativos de las respectivas instituciones de salud, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden constatar. Por ejemplo, ustedes en el hospital eh, son segundo nivel de sus hospitales. Sí, en hospital sí. Ok, estamos hablando de aproximadamente 150, 120 a 150 camas, ¿no? ¿O cuántas Sí. tienen? No, no tenemos tantas. ¿Cuántas tiene Griselda? Eh, Cuanto mucho 50 camas. Bueno, No, y se me hacen muchas, 30 máximo. bueno, un segundo nivel tiene normalmente entre 80 y 120 camas. Pero bueno, ahora bien, enfermería, ¿qué cantidad de enfermeras hay respecto de la nómina en general del hospital? El 70% del personal es enfermería. Sí, regularmente es el grupo más grande de un hospital. Ustedes son las más fuertes. ¿Cuánta gente trabaja en en el matutino de enfermeras? ¿Mm? Como 20, Y en el segundo turno, del vespertino, pues debería ser la misma proporción. y en el nocturno, Tendría que ser igual. no puede ser. Serían 20, 40, 60 enfermeras en los tres turnos, y la jornada acumulada. En la noche debe ser menos porque como no está abierta la consulta, ni vacunas, ni de ese tipo de servicios, yo creo que debe ser menos.
en el vespertino y en el nocturno, principalmente. Y sin Ujú. embargo, deben de estar atentos a las necesidades que se lleguen a presentar, ya sea de consultorio o de inmunizaciones que se requieran en la atención que se brinde en esos turnos. Pero es importante que ustedes se den cuenta que el porcentaje que ocupa el área de enfermería en la mayoría de los hospitales es arriba del 70% del total del personal, ¿sí? Y no se dan cuenta de ello y pelean y llegan tarde y faltan y tienen una serie de situaciones y no se dan cuenta de la importancia que representan para el hospital en su trabajo, ¿sí? Si son el grueso del hospital, el trabajo que ustedes realizan es mucho más importante, quizá, que el del propio médico. Ustedes ya tienen ahora la capacidad de prescribir medicamentos, tienen mayores estudios para poder llevar a cabo un diagnóstico. Lo que les falta, ¿qué es? A ver, enfermeras, contéstenme. Laura Vivanco, ¿qué les falta? Griselda, Astrid, ¿qué les falta? Para la prescripción de medicamentos, pues para ser un poquito más preparadas, estudiar más. Usted es licenciada en enfermería, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué le falta? Acabas de, ¿hace Sí. cuántos años se recibió? Uf, 25. 25 años. ¿Con qué frecuencia se actualiza? Mm, ¿Lee de todo? ¿Tiene libros actualizados de su materia, de las actividades que tiene que desempeñar? Y vamos, oh, si ahora tengo la autorización o la cobertura legal para poder prescribir medicamentos, ¿qué tengo que estudiar? ¿En qué me tengo sí. que preparar? ¿Las farmacología, Sí, bioquímica? Aquí me farmacología. ¿Sí o no? Sí. ¿Y lo hacen? no, Pues háganlo, sí, profe. háganlo. Están estudiando una maestría que les va a llevar quizá a que les reconozcan estos estudios y las encaminen a posiciones de supervisoría, de dirección, de grupos de trabajo. Y ustedes tienen que estar convencidas y tener la seguridad de sus actuaciones. Y si van a prescribir medicamentos, no van a esperar a que el médico les diga, a ver, mándale aspirinitas. No, ustedes pueden decir diclofenaco, eh, complejo B para mejorar la situación del sistema nervioso. En fin, una otra serie de cosas que ustedes tienen que ver a través de qué, de una preparación más importante desde el punto de vista de la literatura médica, pero no la literatura de las revistas, la literatura de los libros. Tienen que estudiar más hacer una cobertura más amplia y una actualización de la preparación que ya tienen, ¿sí? Porque si ustedes hace 25 20 años, 5 años, 3 años de haber salido de la universidad y no agarran un libro, no estudian, pues están perdidas porque realmente
Cuando se sale de la universidad es cuando se empieza a estudiar. Porque lo que nos dan de clase de administración, de laboratorio, bueno, sí, de todas las materias que estudian, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estudiaron? A ver, por ejemplo, a ver, Griselda, dígame unas 3 materias que haya estudiado usted. Durante la carrera, ¿Sí? anatomía, fisiología, pediatría, quirúrgica. Ok. Fisiología. Ujú. ¿Cuántas horas de fisiología estudió? ¿Cuántos años de fisiología estudió? Pues prácticamente nada más el primer año estudiamos la El fisiología. primer, el primer año. ¿El primer año de cuántos meses fue? Porque no fue, no fue un año, 10 meses. 10 meses. De esos 10 meses, ¿cuántas horas de fisiología estudió? Pues nos daban pues 5 horas a la semana, O sea, todos los días tenía fisiología. fisiología, sí, anatomía, sí. Los 10 meses, Y era una materia, creo que, no, la verdad es que no recuerdo bien, pero era una materia básica, sí. los 10 meses. Sí. Ok. Son 40 semanas. ¿Sí? 5 por 4, 200 horas. En 200 horas usted se aprendió todo lo que es relacionado a fisiología. Creo que falta. Es más, sí creo que faltó. Y a partir de ahí, ¿cuántas horas le dedica usted a la actualización o al reforzamiento de esas 200 horas de preparación? Pues yo creo que cuando estudiamos el postécnico volvimos a retomar lo que era la anatomía y fisiología. Pero para eso va a pasar un año, sí. Entonces, como que no ha habido tanto empeño en la actualización, ¿o sí? No, Entonces hay que hacerlo. Es importante, les hago estos comentarios porque ustedes no pueden perder de vista la importancia de su trabajo, ¿sí? Y el terreno que han ido ganando. Porque mientras antes se consideraba que la enfermería era auxiliar, exclusivamente auxiliar de los médicos, ahora es complementaria a los médicos, ¿verdad? Bien. Entonces el equipo de enfermería exhibe el mayor involucramiento en los procesos de asistencia sanitaria actualmente. Esto permite que estos profesionales, por su mayor cercanía con los pacientes, tengan un rol relevante en la seguridad de estos y en la calidad asistencial, pero también deben ser agentes claves para reducir los resultados de los eventos adversos, ¿sí? Aunque se registren esos eventos con mayor frecuencia en enfermería, ¿o no? Enfermería entonces se entiende que la salud de la población y las desigualdades que ésta posee se conceptualizan en un modelo de sistemas complejos con elementos interdependientes en varios niveles dentro de un todo conectado. Esta perspectiva sugiere que los efectos variados sobre la salud, tales como los factores socioeconómicos, culturales, ambientales, sociales, del comportamiento y efectos biológicos, interactúan en la generación de resultados en la salud de la población. ¿Sí? Y todos esos aspectos, ¿dónde las encontramos? ¿Dónde los estudiamos?
¿Eh? Astrid, Griselda, Lorena, hola, ahí están. Sí, sé que estamos, maestro. Sí, Ok, a ver, díganme, todos estos factores que les acabo de mencionar, ¿dónde los encontramos? ¿En dónde los estudiamos? en los libros, No, todavía es mucho más fácil. INEGI, En el diagnóstico situacional externo que ustedes realizan año con año, ¿no? Los directivos son los que lo realizan. ¿Y Los ustedes por qué no? No participa usted, Astrid. como operativa, ¿no? ¿Por qué? Nunca me tocó. Como operativa, usted debe de conocer todo eso. No Mm, participa no participa en comités, no participa en el desarrollo del diagnóstico situacional. Entonces, ¿cómo podría usted funcionar como orientadora para la elaboración de políticas en salud? Porque la enfermería también aplica ahí al conocer todos estos factores. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? sí. Analicen la imagen que les puse ahí y vean lo que es el macroentorno y el microentorno y se darán cuenta de lo que ustedes deben de conocer, independientemente de si están o no en quirófanos que están encerradas, pero finalmente atienden a una población. ¿De acuerdo? Ahora bien, la gestión del cuidado de enfermería, aunque estén en quirófano, también generan esa gestión entendida como el ejercicio profesional de la enfermera, sustentada en su disciplina, es uno de los componentes básicos que contribuyen al desarrollo de la gestión clínica hospitalaria, entendida esta como el más adecuado uso de los recursos profesionales, humanos, tecnológicos y organizativos para el mejor cuidado de las personas. Esta consideración de esta gestión de cuidado es ajena al quirófano. Les pregunto. Hola, Igual le escucho, profesor. a ver, díganme. Esta gestión o este concepto que les acabo de mencionar es ajeno al quirófano. no, no, también tenemos que tener un cuidado hacia nuestro paciente y gestionar la, la calidad del cuidado. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa gestión clínica hospitalaria se debe de entender, como está aquí señalado, en el más adecuado uso de los recursos profesionales, humanos, tecnológicos y organizativos para cuidar al paciente. En América Latina se ha definido el rol social de las enfermeras, asignándole, entre otras funciones, la gestión del cuidado. A partir de las reformas de la salud, establece una gestión del cuidado que se constituye dentro de la estructura de los servicios de salud, aporta antecedentes que otorgan las bases orgánicas funcionales de las unidades de gestión del cuidado para la atención cerrada. ¿Cuál es una atención cerrada en un hospital? ¿Cuál podría ser? Entonces, como enfermeras,
debe saber que es una atención cerrada y que es una atención abierta, ¿no? Por ejemplo, terapia intensiva, ¿qué sería? ¿Cerrada o abierta? Sería una atención cerrada, ¿no? Claro. ¿Y Quirófano. cuál sería una atención abierta? Pues sería la consulta externa, Correcto. laboratorios, Vacunas. estudios de diagnóstico de rayos X. Todo eso tienen ustedes que estar atentas a todas ese tipo de atención. ¿Sí? Fíjense bien. La enfermería es una ciencia humana que estudia los cuidados al paciente, al interior de los sistemas de salud, mediante cuatro pilares fundamentales. ¿Sí? La salud, la persona, el entorno y el cuidado en sí mismo. Ajá. Esos son los pilares del cuidado al interior de los sistemas de salud por parte de enfermería. Generalmente se piensa que enfermería tiene como función principal apoyar al personal médico dentro de los hospitales, ¿sí? Pero en realidad hace mucho, muchísimo más que apoyar al médico, ¿sí? La enfermería ha evolucionado mucho desde los días de Nightingale. Actualmente existen dos tipos de cuidado en enfermería a los que se recurre para procurar el bienestar de los pacientes. Las y los enfermeros tienen como función esencial cuidar la salud de las personas a través de atención preventiva, fomento de entornos seguros, investigación, trato directo con pacientes en el sistema de salud, participación en políticas públicas y la formación de otros profesionales de la enfermería. Sí habían dimensionado todo eso, porque lo viven a diario, pero lo han dimensionado, se habían percatado de esa trascendencia que tiene su ejercicio profesional. Les pregunto, ¿eh? Hola, Sí, en tanto de participación de políticas de salud, pues no lo había mencionado, pero sí somos como formación de los profesionales. Sí, sí, sí. ustedes, Sí. todas estas actividades ustedes las realizan quizá de manera No somos conscientes de lo que realizamos, ¿no? inercial, lo hacen Sí. por inercia, Ujú, pero ujú. no lo dimensionan, Exacto, no ¿no? son, sí. No se han dado cuenta, no han caído en cuenta de todo eso, ni le han dado la importancia ni la trascendencia que tiene todas estas acciones. ¿Sí? Y hay cuatro funciones principales de enfermería. La primera es la valoración clínica. Ayúdeme a leer, Griselda, por favor. Claro, la valoración clínica. Las y los enfermeros valoran el estado físico, mental y social de los pacientes para identificar sus necesidades. La que sigue, por favor. Gestión y administración. El personal de enfermería participa en la gestión de los hospitales, tanto públicos como privados, pues son un pilar fundamental de la organización hospitalaria. Ajá. Luego, Contribuir a las ciencias médicas. Una tarea vital de la enfermería es la documentación clínica de los pacientes. Los registros de las y los enfermeros son clave para mantener la calidad del cuidado y mejorar la evidencia científica que lo respalda. ok. Y Crear y finalmente, ejecutar, crear y ejecutar estrategias de cuidado. Cuidar en enfermería implica, en primer lugar, establecer prioridades en el tratamiento del paciente e identificar las intervenciones que requerirá. Los cuidados de enfermería son más que apapacho y escucha activa, son el ejercicio clínico.
¿Será cierto o no? Sí. ¿Verdad que sí? Esas son las cuatro funciones principales en la enfermería. ¿Y qué nos hace falta para llevarlas a cabo de manera correcta? Es que yo creo que sí las hacemos, pero como usted dice, no somos conscientes de... ¿Verdad? eh, Entonces hay que sacarlas de ese adormecimiento que nosotros mismos hemos generado a todas Es estas que a veces, acciones. ¿Perdón? es que a veces se hace, o a veces lo hacemos ya por rutina, ya no Con consciente, conciencia. exactamente, sino que a veces lo hacemos por rutina, porque lo hacemos todos los días, esto lo hacemos a diario con nuestros pacientes y a veces por el exceso de trabajo y a veces lo hacemos por rutina. Sí, pero esa rutina la tienen que concientizar, ¿sí? Para Sí, que el paciente tenga su expectativa cubierta, ¿sí? sus necesidades Exacto, cubiertas, pero que se sienta esto seguro tan que esté en buenas manos. claro, exactamente. Por eso son las expectativas y usted dice las necesidades, correcto, pero también sus expectativas. ¿Qué está esperando él o qué espera él? ¿Sí? Y al mismo tiempo ustedes mismas, ¿no? ¿Qué expectativas tienen respecto de la respuesta de recuperación del paciente? ¿Sí? Ahora, los tipos de cuidado de enfermería se pueden clasificar en función de las intervenciones que el personal de enfermería hace, ¿sí? Considerando la gravedad del padecimiento que tenga el paciente o bien de acuerdo a la especialidad médica que corresponde, ¿sí? De pediatría, de oncología, de geriatría. Estas intervenciones son las siguientes. Según la intervención, aquí en ese sentido, la Secretaría de Salud propone un modelo tripartita de intervenciones que ilustran algunas de las acciones básicas de enfermería. Esas intervenciones son las que conocemos como intervenciones independientes, intervenciones médicas, ¿sí? Intervenciones interdependientes, ¿sí? Y intervenciones derivadas de la normatividad. Intervenciones independientes son las actividades del personal de enfermería que no requieren prescripción médica. Fíjense bien, ¿eh? Mm, Actividades de enfermería que no requieren de prescripción médica y que están dirigidas a las respuestas humanas. Estas actividades son las que permiten el avance de las intervenciones médicas hacia el resultado esperado en el paciente. O sea que le dan prioridad a la intervención de enfermería. Intervenciones interdependientes son aquellas en que el personal de enfermería colabora con otros profesionales de la salud, médicos, técnicos o radiólogos o imagenólogos, ¿sí? Como los médicos, los nutriólogos, los fisioterapeutas o los trabajadores sociales, ¿sí? Y las intervenciones derivadas de la normatividad. Estas son acciones realizadas al cuidado básico del entorno y del paciente. Por ejemplo, cambiar la ropa de cama, procurar la higiene del paciente. Estas acciones se basan en las guías de práctica clínica de enfermería. Si es cierto o no es cierto, a ver, platíquenme. Esto no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Salud, ¿sí? Como por la propuesta del modelo que ya hace de las intervenciones de enfermeras.
ustedes las llevan a cabo. ¿Conocían este modelo tripartita de intervenciones? Solamente había manejado las independientes, interdependientes. Bueno, ahí están las derivadas de la normatividad también. Ujú. Ese es el modelo tripartita. Ahora bien, según las primeras intervenciones es según la intervención, según el estado del paciente. ¿Eh? Hay actividades de cuidados terapéuticos y estas se refieren a la parte del tratamiento clínico que resuelve la enfermedad o retrasa su progresión. Los cuidados paliativos se enfocan en aliviar la incomodidad y el dolor de los pacientes con enfermedades graves. Contrario a lo que se suele creer, este tipo de cuidados en enfermería corresponde a cualquier fase de la enfermedad, no necesariamente terminal. También sirven para apoyar a la familia del paciente. ¿Eh? Cuidados de alivio. Este tipo de cuidados de enfermería se enfocan en el control de síntomas del paciente cuando su condición ya no es curable. ¿Sí? Cuidados de hospicio. Se enfocan en aliviar el sufrimiento del paciente en los momentos previos a su partida. ¿Sí? Entonces, no necesariamente es atender a un paciente para recuperar la salud, también es para encaminarlo a una muerte tranquila. ¿Sí? Y no se olviden que la muerte forma parte del ciclo de la vida. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Y ustedes, por ejemplo, ustedes que están en quirófano, pues están en ese punto, porque igual el paciente sale de la cirugía adecuadamente y puede morir en el transcurso de ella, ¿no? Sí, de hecho sí. Entonces tienen ustedes que actuar considerando todo esto. Dicen una apendicectomía o una limpieza de ovarios, que quizá no sea tan cruenta ni tan difícil la intervención. Sin embargo, una mala acción, un mal movimiento, un mal corte, una mala inducción hacia los órganos que tenemos que atender pueden generar complicaciones muy graves por parte de los médicos. Y según la especialidad médica, los cuidados en la enfermería pueden variar según el área de especialidad médica. Algunas de estas especialidades de enfermería que requieren cuidados específicos son pediatría, obstetricia, geriatría y anestesiología. ¿Sí? Quizá haya otras como las de ustedes, que es quirúrgica, ¿sí? Pero estas son las más importantes. Entonces la preocupación, mejor dicho, la ocupación de los cuidados de calidad no es nuevo para enfermería, pues se encuentra arraigada al propio ejercicio profesional. Don Abedian definió la calidad de los cuidados como la capacidad de alcanzar el mayor beneficio posible deseado teniendo en cuenta los valores de los individuos y de las sociedades. ¿Sí? Complementaria a la definición de Don Abedian, no podemos perder de vista la definición de la Organización Mundial de la Salud respecto de la seguridad de los pacientes, que la define como la ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria que se basa en el conjunto de elementos estructurales, procesos
instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente probadas con el objeto de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. ¿Sí? Y no podemos perder de vista que al menos 5 pacientes mueren cada minuto. Atención, 5 pacientes mueren cada minuto por falta de seguridad en la atención sanitaria. ¿Sí? Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Entonces, nos hace falta ponernos un poquito más de atención, de darnos cuenta que también como enfermeros, como médicos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser pacientes. ¿Eh? ¿Ya habían contemplado eso? Sí, ya lo había yo contemplado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Perdón? ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de esto, concientizarnos de las cosas y trabajar en consecuencia, ¿no? Bien, es importante entonces entender que la calidad y la seguridad del paciente, ambos conceptos como elementos unificadores del personal enfermero, deben ser enfrentadas como un proceso continuo que permita mediciones que se traduzcan en mejoras significativas. Esto es uno de los principales desafíos del siglo XXI, comprender cuál es la labor actual de la enfermería y su evolución, con el fin de incorporar la calidad como eje esencial de los procesos de enfermería. Ujú. Y en la imagen tienen ustedes ahí un circuito relacionado con la gestión de la seguridad, calidad y riesgos para el paciente. Estudienla, medítenla y me hacen algún comentario sobre el particular. Para evaluar el rendimiento de las instituciones de salud desde el punto de vista de calidad y seguridad, se han propuesto diversas metodologías. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado estos métodos de medición en auditorías externas, estudios de experiencia de consumo, evaluaciones llevadas a cabo por terceros, vigilancia epidemiológica, índices estadísticos y evaluaciones internas. ¿Sí? Todo es una vigilancia importante de calidad y de seguridad. En un estudio no publicado, realizado recientemente en nuestro país, donde fueron evaluados prospectivamente 15.148 pacientes con el objetivo de establecer la utilidad de la vigilancia epidemiológica activa en eventos adversos en una clínica privada, los autores relatan que existieron 1.491 eventos adversos, como incidencia acumulada de eventos adversos 9.8 por cada 100 egresos. Al evaluar los estatamentos involucrados, el 46.7% de los eventos correspondieron a profesionales enfermeros y el 34.3% a profesionales médicos. O sea, es mucho mayor la ocurrencia de eventos adversos en la enfermería. Después del análisis de este estudio se determinó que el estatamento enfermero concentró sus eventos en daños leves y moderados,
Y los de los médicos, de los procesos médicos, fueron graves y muerte del paciente. Esto no quiere decir que ustedes no tengan responsabilidad profesional. Claro que sí la tienen, pero no podría llegar a tener la trascendencia que tienen los procesos atribuidos a los médicos. Ujú. Definir indicadores propios de enfermería que representen la calidad y seguridad del cuidado enfermero en una determinada institución, ¿sí?, de salud es complejo, pues los cuidados pueden ser intangibles, heterogéneos, varían en el tiempo y se dirigen a pacientes de gran diversidad, los cuales durante su atención evolucionan y así también son influenciados por el contexto social, político, económico, científico y tecnológico que los rodea. Y volvemos al punto de los diagnósticos situacionales, ¿sí? Que no participamos en ellos. Y aunque no sea necesaria la carpeta gerencial de la intervención de ustedes que están en quirófano, ¿sí? Ustedes pueden hacer su carpeta gerencial con diagnóstico situacional interno y externo del quirófano, ¿sí? ¿Sí lo podrían hacer? ¿Lo han intentado hacer? No, bueno, yo no lo he intentado hacer. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Cuál sería su ámbito, su diagnóstico situacional interno? Pues el manejo del transfer, de las áreas grises, de las áreas blancas, de las áreas negras, la intervención del personal, en fin. Ese sería su ámbito interno. ¿Y el externo qué sería? Pues el resto del hospital, ¿no? ¿Cómo se interrelaciona con todos ellos? Y vea todos estos aspectos político, social, económico, científico, tecnológico del exterior del quirófano, ¿sí? Y verán, tendrán otra visión, a lo mejor. La seguridad del paciente, entonces, es como una dimensión clave de la calidad asistencial, se convierte en un objetivo prioritario para la gestión de calidad, ¿sí?, en los sistemas de salud. Uno de los principales enfoques es el desarrollo de indicadores para la monitorización de la calidad de la atención, con el objetivo de comparar instituciones, identificar oportunidades de mejora y evaluar impacto de las intervenciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentarios, dudas? Laura, Lorena, Astrid, Griselda. Hola. Sí lo escuchamos, maestro. Bueno, yo lo escucho. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿No hay preguntas? Hola. ¿Perdón? Bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos en la... Ay, déjenme, voy a dejar de compartir y voy a volver a abrir.
no se deja. Bueno, ahorita me fijo. ¿No hay comentarios ni dudas? ¿Quién está aquí? ¿Quién está en la foto? ¿Laura? Yo, profe. ¿Quién es Lorena. yo? Lorena. ¿Y por qué no me contestan? ¿Por qué si están aquí no me hacen algún comentario? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios? Bueno, yo una pregunta. En la lámina que nos dijo de un flujograma de liderazgo, de la gestión de la calidad, de la seguridad y la calidad de los riesgos, nos dijo que vamos a tener una tarea en esa. No, 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 yo le dije que la estudiaran, que la analizaran, que se dieran cuenta de de cómo se correlaciona Ok, en lo que está en la lámina con respecto de la imagen. Ujú. Es un circuito, porque hablamos de un continuo del cuidado, ¿sí? Estábamos hablando del continuo del cuidado. Entonces analícenlo y me hacen sus comentarios, nada más. No hay mayor problema. ¿Sí, Astrid? muy bien. Gracias. Bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, nos vemos en 8 días. Pónganse a estudiar y analicen y piensen lo que les dije con respecto a los tiempos con los que tienen que irse actualizando y las responsabilidades que van ustedes adquiriendo. Porque aunque estén en quirófano, va a llegar el momento en que ustedes van a tener que intervenir en quirófano. Aunque usted no lo crea, dice Ripley, ¿verdad? Bueno, pues que les vaya muy bien, les agradezco mucho, espero que estos temas las hagan reflexionar un poquito más sobre la profesión. ¿Estás? Sí. Bueno, que pasen Profe, buena noche, que pasen buena gracias, profe. noche, que descansen Igualmente y que su a fin de todos. semana sea bonito. Gracias, Gracias, profe. igualmente. Igual para Buenas usted, para noches. todas. Descanse. Igualmente.